A ver, en el mundo digital, esa línea entre lo que es justo y lo que es un crimen a veces se vuelve súper borrosa, ¿no? Bueno, hoy vamos a meternos de lleno en un caso que vive justo en esa frontera. Hablaremos de un grupo de justicieros digitales conocidos como Team JXL. Para que se den una idea de cómo operan, empecemos con esta frase de su fundador, Kay Breaker. Escuchen bien las palabras que usa porque son clave. Los atacamos tanto cibernéticamente como psicológicamente. Ojo, esto no es solo exponer a alguien, es una guerra total. Buscan desmantelar a sus objetivos en todos los frentes. Ok, entonces, ¿quién está detrás de estas palabras tan fuertes? Vamos a conocer a la figura central de este caso, K. Breaker, y a su, por decirlo menos, controvertido equipo de hackers. Ellos mismos se describen como una comunidad cibernética. Su misión, limpiar el Internet. Y claro, dicho así, pues suena bastante noble, ¿verdad? El problema, como ya vamos a ver, es que sus métodos son, bueno, de todo menos convencionales. Su modus operandi es, la verdad, implacable. Funciona más o menos así. Primero, eligen a alguien que según ellos se lo merece. Después, exponen toda su información privada. Y, aquí viene lo fuerte, lo atacan sin parar. Y cuando dicen psicológicamente, estamos hablando de doxing, de acoso masivo, de humillación pública, de todo. La cosa no para hasta que la persona literalmente se quiebra y pide perdón públicamente. Es una estrategia de presión al límite. Y toda esta dualidad nos lleva directo a un concepto clave en el mundo del hacking, el del sombrero gris. O sea, no son los héroes de sombrero blanco que defienden sistemas, pero tampoco son los villanos de sombrero negro que solo buscan destruir. No, ellos viven en una zona bastante ambigua. Y miren, esta tabla lo deja clarísimo. Por un lado, hacen cosas que muchos podrían aplaudir. Ayudan a víctimas de filtraciones, exponen estafadores, atacan redes criminales. Pero, por el otro lado, admiten sin pelos en la lengua que se dedican a actividades delictivas. ¿Y cómo lo justifican? Pues según ellos, lo malo es lo que financia lo bueno. Es como si dijeran, sí, vendemos identificaciones falsas, pero es para poder seguir persiguiendo a los malos de verdad. Un mal necesario desde su punto de vista. Y no es que sea un secreto. El propio Kay Breaker lo dice abiertamente, no lo esconde. Reconoce esa dualidad como el ADN de su grupo. Es una admisión súper directa que al final los define por completo. Bueno, ahora vamos a ver cómo se ve todo esto en la práctica. Toda buena historia necesita un conflicto, ¿no? Y la del Team JXL se pone interesante cuando entra en escena una personalidad de Internet llamada Héctor López. Fíjense cómo fue escalando todo. Al principio hasta hubo un intento de colaboración, pero algo se rompió. Kay Breaker acusó a López de acosar gente y, bueno, ahí empezó la guerra. Hace 2 años, Team JXL filtró los datos de López, le abrieron cuentas bancarias a su nombre, fue el primer gran golpe. La respuesta, supuestamente, fue que López usó bots para atacar los grupos de Team JXL. O sea, una cosa llevó a la otra y el conflicto se fue a un punto sin retorno. Y es justo aquí donde la cosa se sale de control. La venganza digital da un salto peligrosísimo. Ya no es una pelea de insultos en foros o ataques con bots. No, el conflicto se vuelve algo mucho más multifacético. ¿Y cómo lo hicieron? Bueno, para que quede claro. Básicamente, encontraron una puerta trasera. No fue un hackeo súper sofisticado con fuerza bruta, no. Simplemente explotaron una falla de seguridad, una vulnerabilidad en la página de inicio de sesión del sitio de López. Y con eso, ¡pum!, acceso directo a todo. Aquí es donde el impacto real se vuelve masivo, porque la información que filtraron era increíblemente sensible. Hablamos de nombres completos, correos y, lo peor, números de tarjetas de crédito completos, con fecha de vencimiento y código de seguridad. O sea, el daño colateral fue enorme. Ya no se trataba solo de Héctor López, afectaron a sus clientes, a gente que no tenía nada que ver en esto. Y justo cuando uno piensa que ya no puede escalar más, se cruza la línea definitiva. El conflicto deja de ser virtual, se mete de lleno en el mundo físico. Y escuchen esto porque lo dice el propio Kay Breaker. Confirma que ir al plano físico no fue algo que pasó una vez, no fue un accidente. Es parte de su libro de jugadas, una táctica deliberada. La verdad, es una confesión escalofriante que lo cambia todo. Y claro, todo esto nos lleva a las preguntas más complicadas. Después de haber cruzado tantas, pero tantas líneas, ¿cómo catalogamos lo que hace el Team JXL? ¿Son justicieros o son simplemente criminales? Al final, la pregunta de fondo es esa, ¿no? ¿Dónde está la línea?
Se puede justificar el uso de métodos que son, sin lugar a dudas, criminales y peligrosos, solo porque la intención es, supuestamente, hacer el bien? Porque en esta búsqueda de justicia se enfrentan a riesgos gigantes. Ellos mismos lo admiten. No siempre son cuidadosos y dejan huellas digitales por todos lados, lo que los hace vulnerables. Pero más allá del riesgo legal para ellos, está el costo humano para los demás. El daño psicológico y a veces hasta físico que estas acciones pueden causar es incalculable. Y cerramos con esto, una confesión del propio Kay Breaker. Habla de cosas que hizo en el pasado, de las que se arrepiente y que en sus palabras sentirá por el resto de su vida. Esto nos muestra que, más allá de la adrenalina y la ciberguerra, al final queda el peso de las consecuencias, y nos deja con una última reflexión. En esta cruzada por limpiar el Internet, ¿cuál es el verdadero precio que se termina pagando?